escuchar tu ley, canciones mi alma llenen de gratitud y fe. Háblame en dulces notas. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las olas tienen vidas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Y dijo a otro: Sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: Te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que comiendo mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Amén. La palabra del Señor aquí en la Biblia, en Lucas capítulo 9, nos presenta una idea que es importante para todo creyente, todo cristiano. Debe entender siempre esto de manera muy clara y guardarlo en su corazón. Muchos de nosotros, cuando pensamos en nuestra relación con Jesucristo, en general tenemos una idea. Yo creo en Él, creo en Dios. Y creer es algo bueno. Sí. Creer es algo bueno. De hecho, la palabra de Dios nos dice ahí en Santiago que los demonios también creen en Dios y ¿qué? Y tiemblan, ¿no? Pues creer es bueno, ¿sí? Creer es bueno. Si tú crees en Dios, bueno, quizás estás al nivel de los demonios, ¿no? Ellos también creen. El ser humano, hay que entenderlo también, ha llegado a un nivel que ni los demonios han tocado, ¿no? Que es decir, yo no creo en Dios. Los mismos demonios dicen, yo sí creo. Hay algo importante y tiene que ver con el llamado de Dios para cada persona. Algo que hemos hablado últimamente mucho en la escuela dominical es la idea de que Dios, al crear todas las cosas en el universo, todas las cosas que creó, las hizo con un propósito determinado. Cada cosa está aquí en la tierra para algo, servimos para algo. Así un pedacito de pasto tiene un propósito sobre la tierra. Tal vez no lo vemos, pero cada cosa, cada átomo, cada planeta, cada cosa tiene un propósito en este mundo. Y usted y yo también lo tenemos. Y Dios nos ha llamado con un propósito a cada uno de nosotros. Algunos de esos propósitos no los alcanzamos a ver o a entender, pero a final de cuentas, para eso estamos sobre este mundo. Hemos sido llamados por Dios. Y debemos tomar esto en cuenta. Ser creyente en Cristo Jesús no es solamente creer. No es solamente creer. Implica un llamado de parte de Dios para que nuestra vida cumpla su propósito en un sentido completo. En este pasaje encontramos el dilema de algunas personas para seguir a Cristo Jesús. El llamado de Jesús es tremendo. Cuando Jesús habla al corazón de una persona, es algo que toca su corazón de una manera muy poderosa. La palabra de Dios nos dice allí en el Evangelio según San Juan, capítulo 10, mis ovejas, dice Jesús, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, ¿sí? Y ellas que me siguen, las que son ovejas del Señor. Las que no son ovejas, como dice también ahí en el pasaje, esas son ovejas de otro redil. Cuando oyen la voz del pastor, pues se van por otro lado porque ni lo conocen. El que es de Dios escucha el llamado del Señor, y eso es algo importantísimo para nosotros. El pasaje nos dice ahí en el versículo 57 de Lucas 9, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Número uno, esta persona estaba en el camino y allí en el camino reconoce a Cristo Jesús con un lugar importante. Le dice, Señor, que no es cualquier cosa. Hoy en México decimos Señor a cualquiera, ¿no? Nos encontramos una persona ya más grande que nosotros, le decimos Señor.
Pero la palabra Señor implica el dominio de alguien sobre nosotros. Eso es lo que realmente implica la palabra Señor. No se le dice Señor a cualquiera. Señor es nuestro jefe, nuestro amo, nuestro dueño. Y esa persona dice, tú eres mi dueño, tú eres mi Señor. Estoy dispuesto ¿a qué? A obedecerte. Te voy a seguir. Mi intención es hacer esto. Mi intención es ir detrás de ti. Y Jesús se caracteriza por algo importante. Algunos dicen que Jesús es el peor predicador de la historia, aunque no suene raro. Porque en lugar de parecer que quiere convencer a las personas de que lo sigan, pareciera que lo contrario. Cuando usted va a vender un coche, ¿qué hace cuando va a vender el coche? Lo limpia, lo deja bonito por fuera, le arregla ahí lo que puede. Y cuando le preguntan, ¿y funciona bien? ¿Usted qué dice? No, pues, está perfecto, mi coche no le falla, ¿qué? Nada, el mejor coche que ha habido en la historia, ¿eh? Todo nuevo. Y la verdad es que el coche está todo destartalado por dentro. Pero usted trata de convencer a la persona de que compre su coche. Y Jesús es ese tipo de vendedor que le dice, no, la verdad, la batería ya está vieja, los cables ya están quemados, está descompuesto de acá, no le funciona bien las direccionales, está todo mal. Pero si quieres el coche es tuyo. Aunque nos suene un poco extraño, Jesús, cuando le vamos a seguir, empieza siendo verídico y nos dice cuáles son las consecuencias de seguirlo. Jesús le habla de una manera muy clara a y no le dice todo va a ser triunfo, todo va a ser hermoso, todo te va a ir bien. Eso no es lo que responde Jesús. ¿Qué le dice? Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos tienen ¿qué? Nidos. Mas el Hijo del Hombre, Cristo Jesús, no tiene dónde recostar ¿qué? La cabeza. ¿Qué vas a ganar siguiendo a Jesús? Pues una casa, no. Dinero, posesiones materiales, la respuesta es no. No seguimos a Cristo para eso. ¿Qué ofrece? Ofrece la verdad y muchas veces lo he dicho aquí. Cuando en la Segunda Guerra Mundial los ingleses iban a enfrentar a los alemanes después de que ya habían firmado un montón de tratados casi derrotados, el primer ministro Churchill dice una frase que hasta hoy muchos recuerdan, ¿no? Él cuando se dirige al pueblo inglés le dice, yo no les ofrezco más que sangre, sudor y lágrimas. O sea, yo no le estoy diciendo vamos a ganar, no le estoy diciendo todo es glorioso, no le estoy diciendo todo es un triunfo. Vamos a sufrir mucho. Y seguir a Cristo implica una idea que tiene que ver con el sufrimiento. Eso es parte de la vida cristiana que a veces tratamos de evitar mencionar. Cuando nos acercamos a hablarles a otros acerca de Cristo Jesús, ¿qué les decimos? Todo va a ser como maravilloso, todo va a ser hermoso. Tú sigue a Cristo y vas a ver cómo todos tus problemas se van a arreglar. No vas a tener ninguna dificultad, todo va a ser perfecto. Pero ¿saben una cosa? Como cristianos seguimos teniendo problemas, ¿sí o no? Pues sí, y muchas veces lo hemos dicho aquí, eso de pare de sufrir, pues no funciona exactamente así. Nosotros tenemos la oportunidad de entender ahora el mundo a través de Cristo Jesús y enfrentar las situaciones de una manera distinta. Cristo Jesús nos llama a seguirle, no solo a los que son egresados de un seminario, le llama a usted a seguir a Cristo Jesús. Tal vez no preparándose en las aulas de una institución, pero sí viviendo como el Señor lo pide. Seguir a Cristo es lo que muchos de nosotros no hacemos. Creemos en Él. Nos suenan bien las bendiciones que podemos obtener de Dios. Cuando nos hablan de salud, de sanidad, decimos sí quiero a Cristo. Cuando nos hablan de beneficios, pedirle a Dios un coche, una casa, obtener cosas, claro que suena bien creer en Cristo Jesús. Pero cuando se nos habla de sufrir por Cristo, muchos de nosotros decimos, bueno, esa parte ya no forma parte de mi credo. Seguir a Cristo implica estas cosas, pero el creyente debe concebirse no solamente como eso, como creyente. El creyente debe concebirse ante todo como un seguidor de Cristo Jesús.
Este hombre, el primero que aparece en esta historia, versículo 57, de manera voluntaria se acerca a Jesús. Pero hay otro, versículo 59 dice, y dijo ¿a quién? A otro. ¿Qué le dijo Jesús? Nada más. No necesitaba decir nada más. Sígueme. Punto. Eso es todo. Jesús no se puso a hacer una serie de explicaciones, simplemente le dijo que sígueme. No tenía que decir nada más. Pero en cuanto escuché esta palabra, sígueme, aquel hombre de inmediato reaccionó de una manera que implicaba muchos pretextos. Señor, déjame que primero vaya y entierre ¿a quién? A mi padre. No se refiere a que su padre estuviera tendido ahí, ¿no? Se refiere a que espérate a que mi papá pues llegue a una edad mayor y un día de estos, cuando muera, cuando ya se acaben mis compromisos, cuando aquí ya en la tierra no tenga nada más que hacer, entonces yo dejo todo y voy contigo. Muchos de nosotros tenemos muchos pretextos para no seguir a Cristo Jesús. Eso abunda, eso sobra, eso es fácil. Señor, déjame que termine la carrera en la universidad. Y cuando lo haga, de veras que te voy a seguir. Bueno, déjame que me case. Bueno, déjame que tenga mis hijos. Deja que crezcan mis hijos. Deja que me consolide algunas cosas de mi trabajo, de las cosas que tengo que hacer. Y cuando ya estamos quizás muy viejos, digamos, es que ya no tengo fuerzas. Y en realidad nunca hicimos algo por seguir el llamado de Cristo Jesús. Este sígueme simplemente implica un llamado. Jesús nos dice que ven atrás de mí, yo voy al frente, sígueme. Yo te estoy llamando, te estoy pidiendo que vengas conmigo. Es simplemente un llamado. Y eso es algo que nosotros debemos entender. Cristo Jesús nos llama, nos habla y literalmente utiliza nuestro nombre para decirnos, ven conmigo, sígueme. Tengo grandes cosas para ti. En el área que Dios te quiera, Dios puede usarte grandemente donde estés. No tienes que ser un seminarista. Quizás en el lugar donde trabajas, en la universidad en la que estudias, en la escuela, en la primaria, en el lugar en el que estés, con tus vecinos, con tus amigos, Dios te puede usar. Hay mucha necesidad en este mundo en todos los sentidos. Vemos familias destrozadas, vemos personas viviendo perdidos en la adicción, vemos a situaciones violentas entre las gentes que nos rodean. Vemos tantos problemas a final de cuentas alrededor de nosotros y simplemente nos quedamos callados viendo, pensando que eso no tiene solución o que nosotros no tenemos vela en el entierro y que mejor es no meternos. Pero Dios te está llamando y cada vez que sientes esa angustia cuando ves las cosas que pasan alrededor de ti, tienes que pensar que hay una voz que desde lejos te está llamando por tu nombre y te está diciendo sígueme, porque el camino de Jesús no va rumbo a lo fácil, implica dificultades. Es famosa esa historia, por ahí hay una película incluso, la famosa película esta y es un libro, el de Quo Vadis, ¿no? Quo Vadis significa ¿a dónde vas? Nos cuenta esta historia como cuando están quemando la ciudad de Roma y están persiguiendo a los cristianos se juntan y salen de Roma y va Pedro al frente sacando a todos los cristianos de Roma y de repente se cuenta esa historia, ¿no? Que se encuentran a Jesús que va rumbo a Roma. ¿Sí? No es una historia real, es una historia simbólica. Y entonces mientras ellos van saliendo, Jesús entra y entonces le preguntan, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? Y él va a hacer lo que ellos no eran capaces de hacer. Si era necesario volver a morir por las personas, lo iba a volver a hacer. Nosotros somos quienes tenemos que hacer la obra de Dios en la tierra hoy. Para eso Dios nos llamó. Tenemos un propósito en este mundo. Y ese propósito, usted y yo hemos sido llamados a cumplirlo. De 1000 formas. Cosas que usted no se imagina. En las formas que tal vez usted considere muy simples, pero es necesario que usted siga a Cristo Jesús y no ponga pretextos, porque los pretextos siempre los tendremos.
Y si no los tenemos, los inventamos. La idea es: yo no quiero seguirte. Y deberíamos ser sinceros con Jesús. Y muchos de los que estamos hoy aquí en el templo, creyentes de muchos años, cristianos, evangélicos, bautistas, quizás deberíamos ser sinceros con el Señor Jesucristo y decirle: Señor, gracias por la invitación, pero ¿para qué le doy vueltas? La verdad, no quiero. Prefiero mi comodidad, prefiero mi tranquilidad, prefiero olvidarme de todas estas cosas. No quiero seguirte, no me interesa. Deberíamos ser sinceros con nosotros mismos y con el Señor Jesús y dejar de perder nuestro tiempo. Porque si tú no quieres seguir a Cristo, lo que estás haciendo aquí en el templo es perder tu tiempo. La verdad. Se necesita tener la voluntad de seguir a Jesús y entender que hay cosas más importantes que las que vemos a primera vista. El versículo 61 nos muestra otra persona. Entonces también dijo a otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Está bien si voy, pero primero acabo mi compromiso aquí. Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino ¿de quién? De Dios. ¿En qué te metiste? Les voy a decir. ¿En qué te metiste cuando creíste en Cristo Jesús? Hay que entender una cosa. Jesucristo nos pone aquí al final un ejemplo. Con esto terminamos ya. Un ejemplo simple. Y es la idea de arar la tierra. Es algo que ya no estamos tan familiarizados nosotros, los que vivimos en la ciudad. Pero no sé si usted alguna vez ha visto cómo son los campos cuando ya están arados, ¿no? Y se ve precioso el campo con esas líneas rectas, ¿no? Largas, en la que está preparado el suelo para sembrar una semilla. Estas líneas tienen que hacerse así, derechas. Y los animales que se entrenan, los bueyes, las mulas, el animal que utilice, o ahora las máquinas, están preparadas para hacer esas líneas de manera que recta. Pero es necesario que el que maneje esa yunta, el que maneje esa máquina, tenga bien puesta la mirada hacia el frente, para que las líneas salgan como derechas. El Señor Jesucristo nos invita a vivir nuestra vida de manera que recta. Pero si usted pone la mirada hacia atrás, si usted se la pasa mirando su vida anterior, si usted vive de una manera equivocada, olvídese de que las cosas vayan a salir bien. Cristo Jesús nos invita a seguirle de manera recta, seguir el camino que Él lleva, ir detrás de Él, sin perder el objetivo. Caminamos hacia Cristo Jesús. Hoy pudimos ver a una persona como Roberto, que estudió en el seminario con un propósito: conocer más al Señor Jesucristo, aprender de Él, seguirle. Qué bueno, nos da gusto. Nos da gusto cuando alguien logra algo, y eso sin duda es algo importante. Pero aquí la pregunta es: ¿y qué con usted? ¿Simplemente se conformará con ser un espectador más? ¿Miraremos todo desde lejos? ¿Esto es solamente una obra de teatro que estamos mirando? ¿Esto es como una película de ficción en la cual vemos a los personajes tener grandes aventuras y nosotros simplemente vemos desde lejos? ¿Sabe una cosa? Usted está invitado a dar un paso adelante y a formar parte de la acción de la historia más grande de la humanidad, que tiene que ver con Cristo Jesús y usted, que tiene que ver con la eternidad, que tiene que ver con algo que no es tangible, no es físico, pero sí es importantísimo. De hecho, lo más importante para la vida de una persona. Usted está llamado no solamente a ser un hombre que se la pasa en una banca, está invitado a participar de este juego. Y la palabra del Señor dice simplemente: sígueme. Hubo otros personajes en la Biblia, como Mateo, aquel recaudador de impuestos con la mesa llena de dinero. Y cuando Jesús pasó y le dijo: sígueme, Mateo no buscó explicaciones.
Mateo no esperó nada más, simplemente se puso de pie y dejándolo todo, siguió al Señor Jesús. Punto. Aquellos hombres que estaban pescando en el mar y que todo su patrimonio eran esas barcas y esas redes, cuando Jesús pasó y simplemente les dijo, sígueme, dejándolo todo, dice la Escritura, usando exactamente esas palabras, dejándolo todo, le siguieron y obtuvieron algo más grande que lo que tenían en ese momento. Hoy difícilmente alguno se acordaría de un pescador llamado Pedro, difícilmente, pero hoy recordamos a ese hombre porque tomó el paso de seguir simplemente ¿a quién? A Cristo Jesús. Dejó de ser un pescador de peces y se convirtió en un pescador ¿de qué? De hombres. Hoy Dios te llama a ti también a seguirle y a servirle. Y quizás tú tengas una profesión que puedas decir, bueno, es que yo no voy a dejar mi profesión, y no tienes que dejar de hacerlo. El apóstol Pablo tenía una profesión. ¿Alguien sabe a qué se dedicaba Pablo? ¿Hacía qué? Sí. Bueno, hacía tiendas, ¿no? Hacía tiendas de campaña. ¿Y él dejó de hacerlo? No, él siguió haciendo su trabajo. Es más, hasta le sirvió para viajar y cumplir con la obra de Dios. Nunca dejó de trabajar. Pero la obra que hizo fue grande para el Señor. Hoy tú estás llamado a Cristo Jesús, no simplemente para creer en Él, sino para dar un paso más adelante. Si crees, confía en Él. Y si confías en Él, síguelo. No hay como estar junto al Señor Jesús en el camino. No hay como seguirlo verdaderamente. Eso es lo que te garantiza el triunfo. Eso es lo que te garantiza lo mejor para tu vida. Síguelo de veras. ¿Te implicará sufrimiento? Claro que sí. Pero hay que ser claro. Ningún triunfo se logra sin sufrimiento. Y el triunfo que se logra sin Él, en realidad es un espejismo que se va rápidamente. Entiéndelo bien, vale la pena, porque de todos modos vas a sufrir en este mundo sin Cristo Jesús. Sufrirás por la carga del pecado, sufrirás por las consecuencias del mal que hagas. De todos modos vas a sufrir, y mucho. Es mejor sufrir por Cristo Jesús. Y eso hay que tenerlo claro. Cuando entendemos el propósito de Dios en nuestra vida, aún las cosas que parecen sufrimiento se convierten en gozo para las personas, en algo que se disfruta. Ojalá y cada uno de nosotros pueda tomar el paso adecuado. Hoy tal vez es muy corto lo que decimos, pero es muy importante. No pierdas tu tiempo, no te engañes si no deseas seguir a Cristo Jesús. Si lo quieres hacer, simplemente dile al Señor, sí, voy detrás de ti, allá voy. Y el Señor Jesús te guiará. Eso es lo que Él desea. Dios les bendiga. Habla, Señor, a mi alma, habla tu dulce voz, susurra en tiernas notas, tú no estás solo, no. Mi corazón prepara, presto a escuchar tu ley. Canciones mi alma llenen de gratitud y fe. Háblame en dulces notas, háblame con amor. Ya la victoria es tuya, no tengas más temor. Háblame cada día, habla tu tierna voz, susurra en mis oídos, tú no estás solo, no. Habla a tus hijos siempre, dale su santidad, lléname de tu gozo y enséñame a orar.
el Evangelio no les es difícil, les es imposible entenderlo. Es más, lo toman como una locura. ¿Sí o no, hermanos? Es una locura para la gente ordinaria que tú les hables de esto, es así de, ¿qué es eso? Pero cuando el Espíritu Santo te lo revela, cuando te ubicas en el lugar que te corresponde, entonces empieza a tener sentido todo lo que nuestro Señor Jesucristo hizo y vino aquí a la tierra por nosotros. Entonces así es como yo empiezo a tener hambre de conocer más del Evangelio, tener hambre de conocer más de las buenas noticias. Mi madre muere, pero al final del día en mí entra una necesidad de continuar construyéndome. Una, porque soy esposo. Dos, porque más adelante vinieron mis hijos y te tienes que preparar como un varón, como un padre de familia. Y tres, porque soy hijo también. Y cuatro, porque también soy amigo. Y entonces entra toda una serie de situaciones muy importantes en mi vida que marcaron la pauta para que yo inclinara mis ojos a ver a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, algo chistoso es que nosotros no teníamos después una iglesia, una congregación, y en su casa, con mi esposa, pues nos poníamos a leer la palabra de Dios, y pues nos poníamos a hacer oración con mi suegra, con las personas que se acercaban a nosotros, y nosotros orábamos mucho, siempre orábamos mucho para que Dios nos llevara a un lugar donde se diera la sana doctrina. Ustedes saben que no en todos lados se da la sana doctrina, y al menos aquí en Ebenezer sí está la sana doctrina, y eso vale muchísimo. Eso vale muchísimo. Aquella persona que tiene oídos y lo escucha y se da cuenta que no está adulterado, dice el apóstol Pablo, entonces creces en el Evangelio. Y yo le doy gracias a Dios porque así fue. Llegó un misionero a casa, cosa que nunca pasaba, o cosa rara, o cosa chistosa. Llegó un misionero, el pastor Rick Martínez, llegó a casa y me giró instrucción, me dijo: vas a ir a Santa Cruz y ahí hay una misión y vas a preguntar por el pastor Irán y te presentas con él para que te dé seguimiento de lo que tú estás haciendo. Y así fue, hermanos, o sea, así fue este proceso en el cual pues ya conocí al hermano pastor, y pues empieza el incorporarme. Yo en algún momento le decía a mi esposa: pues ya vamos a bautizarnos, aquí están los rotoplas, ¿no?, de la casa. Pues allá había una necesidad, ya había un hambre de querer hacer las cosas, de querer seguir. Y vuelvo a lo mismo, es hablar de una educación de nuestros padres, es hablar de una herencia que en este caso me deja mi mamá. Tantas veces ella me hablaba de esto. Por eso les digo, hermanas, no se cansen de orar por sus hijos. Oren por ellos, oren todo el tiempo por ellos. Dios obrará en su momento. Quizá mi mamá no está aquí conmigo en estos momentos, pero sé que en su memoria ella estaría orgullosa de lo que estoy haciendo el día de hoy, porque rindió fruto su oración. ¿Te das cuenta? Entonces no te canses de orar por tus hijos. Ora, porque es una de las mejores herencias que espiritualmente podemos dejarle a nuestros propios hijos. Y pues bueno, pues me da la oportunidad el hermano pastor. Le agradezco, hermano pastor, por la oportunidad de estudiar, porque también era un hambre que yo tenía. Le decía al hermano pastor: y es que ¿dónde estudio? Dígame qué, porque yo quiero estudiar más, quiero saber más, quiero formalizar algo bien, y no por el título lo he hecho a los pies de Cristo. El título no te dice nada, pero cuando hay una necesidad, lo buscas. Cuando tu alma está totalmente con hambre y estás temblando, y no temblando por otra cosa, sino porque simplemente en tu vida necesitas una guía, una dirección, un Señor, entonces empiezas a moverte, empiezas a buscar. Y yo le doy muchas gracias a Dios por eso, porque se dio la forma de poder yo estudiar, porque al final del día es el primer paso de todo cristiano, evangelizarse.
conocer de la palabra de Dios, escudriñar de la palabra de Dios para que te identifiques quién eres, para dónde vas y para quién vas. Porque si no caeríamos en muchas omisiones y a veces eso pasa con muchas personas. Se dice creer en Cristo y cuando te preguntan quién es Cristo dices, pues ese que está así crucificado. Pues bueno, sí, fue parte de, pero no necesariamente es eso únicamente. ¿Qué implica en tu vida Cristo? ¿Cuáles son las promesas? Y todo cristiano, pues por lo menos 2 o 3 promesas mínimo se debe de saber de la palabra de Dios. Porque acuérdense, la fe de un cristiano la descansa en las promesas ¿de quién? De Cristo. Tú no puedes amar a un Dios que no conoces. No puedes adorar, o es como un novio, ¿no? No puedes amar a alguien que no conoces. Si es tu novio, lo conoces, te gusta estar con él, sabes quién es, buscas una comunicación, y esa es la vida de un cristiano. Entonces, bueno, en ese proceso, pues bueno, si me preguntan ustedes cosas sobre el seminario, pues no fue fácil, muchas cosas raras, dolorosas, chistosas también, porque pues ahora entra un reto de estudiar, porque una cosa es tener la necesidad, pero ya cuando ves el relieve dices, ay caray, está difícil esta parte, porque no es tan sencillo escudriñar y darle el tiempo necesario y hacer todo lo que implica una carrera, ¿verdad? Entonces, pues pruebas pasaron en nuestra vida, en algún momento yo le decía a mi esposa, sí voy a poder, y mi esposa me decía, vas, hazlo porque es algo tuyo, es algo que tú deseas hacerlo, y te agradezco mucho, Abby. Gracias por estar ahí presente, fincada, gracias por ayudarme a no desistir de los sueños, por el contrario acompañarme, porque he de decirles que mi esposa todas las noches que yo me ponía a estudiar, pues ella se quedaba conmigo, estar ahí sentada, estar acompañándome, velando por los intereses que yo tenía en esos momentos. Les comento, no fue fácil, en algún momento hubo un fraude y me vaciaron toda mi cuenta del banco y yo tenía que pagar una colegiatura, las primeras colegiaturas eran, y no tenía ni dinero para la casa y tenía que pagar el seminario y todo se complicó. Tuve que irme a endeudar al banco y luego ya no tenía computadora, me fui a endeudar con una computadora y los retos, ¿no? Se convierte en una prueba, se convierte en un reto difícil, porque en algún momento tienes la emoción, el ideal, pero a veces dices, ¿estaré haciendo lo correcto? ¿Estaré persiguiendo lo que es realmente bueno? Evidentemente sí, pero sí tribulas porque al final del día te das cuenta que quizá es prioridad tu familia y yo tenía que ver la manera de subsanar como padre y ver también en este caso por mi educación. Entonces, como pasaron muchas pruebas en casa, está Leo, pasaron situaciones difíciles, de mucha oración, de mucho pedirle a Dios, una prueba muy grande que quizá emocionalmente pues sí te va desgastando, pero también había más ahínco, había más unidad, había más fuerza en la oración, la familia de mi esposa se juntó más, hubo más unidad. Dios fue fiel en todo ese proceso y sigue siendo bueno en ello. Y como de más dificultades, porque no es sencillo la vida de un estudiante, los que han estudiado cualquier cosa, no es siempre lineal. Siempre hay bajas, siempre hay altas, a veces quieres tirar la toalla, como dicen en mi pueblo, ¿no? A veces estás eufóricamente encantado de lo que estás haciendo, a veces me sentía triste y el Espíritu Santo me redarguía, o sea, te cala así, te aploma, o sea, hay un trato con su esencia. A veces estaba estudiando y a veces lo que quería hacer y lo quise en algún momento fue retirar todo lo que tenía en mi escritorio e hincarme y llorar nada más, porque la palabra de Dios es muy fuerte, hermanos, es muy poderosa, es tremendamente contundente a lo que se debe de hacer. Dios vacila,
o Dios no es como yo. Él es fiel y Él lo que dice lo cumple. Yo fallo, yo me equivoco, yo soy mentiroso, soy hipócrita, puedo llegar a serlo, pero Dios no. Él si te dice te amo, es porque te amo y yo no vacilo. Y la prueba es que estoy aquí con ustedes dando esta celebración, este testimonio. Y pues bueno, si bien es cierto, llegó una pandemia, eso me benefició a mí, porque pues si no salíamos, era home office, pues me funcionaba más, porque tenía la oportunidad de los tiempos de traslado y demás, poder estar en la palabra de Dios. O sea, no fue tan malo la pandemia, al contrario, me benefició. Pero sí es un reto a los medios virtuales en el tema de subir tareas. Yo le comentaba al hermano pastor, no es fácil cuando vas a una escuela y hay un maestro y te explica. Pero el estudiar en línea es ser totalmente autodidacta. ¿Qué implica eso? Que tú mismo te tienes que poner tus horarios, tú mismo tienes que aprender a consultar, tú mismo tienes que saber qué fuentes sí, qué fuentes no. O sea, es un reto adicional, que subes la tarea en la plataforma y ya se te fue el internet, y no lo pagaste. No es cierto, así lo pagaba, pero al final del día implica todo eso. Tener hojas, la impresora ya se atascó, y tú tienes la premura de que el maestro va a cerrar la plataforma y si no entregas tarea, pues te baja puntos, te va restando. O sea, pues un reto, al final del día es un reto. Y en eso, pues insisto, mi esposa, a veces parecíamos pulpo ella y yo, porque nos ponían a hacer cosas raras, podcast y quién sabe qué, y que implica moverle a programas y poner tu audio y demás. Y le decía a mi esposa, pícale acá, yo acá, y luego aquí en medio los dos, y yo hablo y luego ya después tú le pagas. O sea, muchas cosas que les decía, llévate a mis hijos un ratito, apártalos, porque tal vez los niños pues son situaciones que ellos pues no saben y le pican y demás, ¿no? O habían exámenes donde nada más te daban 10 minutos y eran alrededor de 15, 20 preguntas, y las preguntas realmente te dicen, es un pasaje, lo que léelo y de eso te voy a hacer el examen. Entonces tú dices, bueno, lo leo y ya lo entendí. Es más, ya le saqué la transversalidad con los demás, ya tengo mi exégesis, ya está teológicamente, ya tengo ya le encontré la esencia. Y a la mera hora te preguntaban así, casi, ¿cuál es el otro amigo que iba con Cleofas, no? Y te quedas así pero es que eso no era lo importante. Pues sí, pero el tiempo y demás, o sea, eran muchos retos, muchas cosas muy, muy, muy bonitas, pero muy desgastantes, donde las manos te sudan, donde, insisto, a veces quieres llorar, donde habían muchos desvelos, 2 de la mañana, 1 de la mañana, yo trabajo 2 turnos, llegar a ver a mis hijos, bañarlos, estar un ratito con ellos, llevarlos a la cama a dormir a las 10, 9:30, y de ahí hasta las 12, 1 de la mañana. Pero todo eso valió la pena, hermanos. Todo eso ha valido la pena, y les voy a comentar porque Roberto empieza a ir a estudiar en el seminario para descubrir algunas preguntas que yo tenía, bueno, algunas dudas. ¿Y qué creen que pasó, hermanos? Fueron resueltas esas dudas, pero el espiral de la sabiduría de Dios te lleva a seguir buscando y temerle, porque Dios se sigue revelando. Se subsanaban unas preguntas que yo tenía y volvían a aparecer otras. Y así era el espiral. Terminaba, decía, gracias Dios por lo que me acabas de dar en tu verdad, pero ¿y ahora por qué pasa esto? Y otra vez, volver así como la masa de las tortillas que estás amasando, ¿no? Nada más se sigue amasando, pero Dios ha sido bueno en su sabiduría conmigo, y eso pues es de celebrarse, es de mucho gozo. Yo le comentaba al hermano pastor, lo que necesito es tiempo, porque es un banquete tan rico que lo degustas, o sea, te lo comes, pero falta todavía esperar, degustarlo más, todavía saborearlo más, ¿no? Pero bueno, si Dios nos permite, pues así será. Y pues así fue esta parte, este proceso. Ya mi esposa ya le invadí con muchas hojas,
imprimí libros completos ahí impresos están. Y ya mi esposa me decía, bueno, ¿y todo esto qué? O sea, ¿qué estás haciendo con esto? Le digo, es que no hay como imprimir la hoja y subrayarla. O sea, no hay como eso, ¿no? No hay como agarrar un papel y analizarlo, rayarlo y demás. Entonces, fue un reto muy grande y pues gracias a Dios por eso. Ayer estuvimos en el seminario y ya se hizo esa celebración, y lo que me queda de todo esto y lo que estoy aprendiendo es que al final del día todos los títulos los echa uno a los pies de nuestro Señor Jesucristo, porque al final del día, si no fuera por su misericordia, por su gracia, yo no me sentiría amado, no me sentiría gozoso de estar aquí con ustedes compartiendo esta alegría que hay en mi corazón, porque únicamente Él ha hecho posible. Y al final del día hablar de Él es convivir con Él. Hay un pasaje, ahí antes de Juan está en Lucas, está en el capítulo 24 de Lucas, y ese para mí ha sido algo muy, muy impactante. Si lo quieren ver, porque veo que lo están moviendo, es Lucas 27, y podemos leer hasta el 27 y el 32. Lucas, están en la calzada, en el camino de Maús. Recuerden que nuestro Señor Jesucristo se les aparece y Él va caminando con aquellos dos hombres que iban tristes y que no le conocían hasta que Él partió el pan. Entonces estamos en ese contexto y llega Cleofas y su amigo. Estamos en Lucas 24 y dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. ¿Vale? Y dice después, llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Y en el 31 dice, entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y el 32 dice, y se decían el uno al otro. ¿Qué se decían, hermano? Amén, hermanos. Y eso es lo que a Roberto le pasó en este tiempo. No ardía mi corazón mientras estaba yo con él caminando y él nos hablaba de las Escrituras. Cristo mismo les habló desde Moisés, todos los profetas, de lo que la misma palabra decía de quién, de él mismo, hermanos. Y estudiar en el seminario pasa eso, empieza a arder tu corazón, empieza a tener en tu alma algo tan impresionante, porque empiezas a avivarte, empieza a tener un sentido la vida en el tema de que empiezas a tener esperanza, hay fe, hay ganas, hay deseo de salir adelante en Cristo Jesús, y eso me pasó en este tiempo, hermanos. Yo no sé qué hubiera sido ya de mi vida si no tendría yo su palabra, porque que es palabra de vida. ¿Sale? Y el cristiano descansa ¿en qué? En su palabra de Dios. Entonces, pues quiero continuar con los agradecimientos y pues las dedicatorias de mi testimonio. Si alguien me quiere hacer una pregunta, lo puede hacer, hermanos. Me decían ayer, ¿qué sigue? No sé. Lo que sí sé es que está Cristo enfrente. ¿Para quién voy? Para Él. Hay una alabanza que dice, solo me imagino lo que será. ¿Sí la han escuchado, verdad? Esa es la meta. Esa es la meta. Poder llegar en algún momento a los pies de Cristo y decir, aquí estoy. Aquí estoy.
Soy el más chiquito de todos, el que le sudan más las manos, el más tembloroso, el más inexperto, pero te agradezco que me hayas ayudado a cumplir tu voluntad. Eso lo imagino, eso lo deseo. Al final del día, ayer nos comentaban, somos siervos inútiles, simplemente somos siervos inútiles. Toda la honra y toda la gloria es para nuestro Señor Jesucristo. Y pues voy a terminar, hermanos, con los agradecimientos y dedicatorias. Y primeramente quiero decirles que Dios ha sido bueno conmigo porque me dio una ayuda idónea muy hermosa. Y hablo de mi esposa. Y primeramente a ti te agradezco. Gracias, te amo mucho. Gracias por acompañarme en este proceso. Gracias porque tú iniciaste conmigo esta aventura en nuestro ministerio como matrimonio. Gracias porque sabes que Dios nos ha bendecido con 3 hijos. Gracias porque eres mi esposa. Te amo. Gracias. Y te lo dedico este título a ti también. No están mis hijos. Les agradezco a mis hijos José, que es el mayor, a Caleb, que es el del medio, y a Noah. A mis hijos les agradezco y les dedico también esta meta cumplida porque no es fácil estudiar y tener hijos, porque muchas veces sacrifiqué tiempo de ellos por estar metido en el estudio, y yo se los agradezco a mis hijos. Les agradezco que aún así iban y rayaban la pared donde yo tenía mis materias y me decían, ya falta poquito, papá. Y se emocionaban y brincaban conmigo y eso pues yo lo agradezco. Había veces donde salía a jugar con ellos y regresar a hacer tarea, uno cansado, pero yo les agradezco a mis hijos porque son mis hijos y los amo, y que Dios los tenga siempre en su presencia, y que si es su bendita voluntad tenga misericordia. Como papá, lo único que ruego todas las noches es decir, Señor, ten misericordia de mis hijos, porque podrán ganar el mundo, pero si no te ganan a ti, de nada sirve. Y los amo, sé que están en clase, los amo. Este título también lo dedico a la memoria de mi madre Alicia Rodríguez Espinosa. Solo puedo decir de tu memoria que aquí estoy, mamá, siguiendo la herencia que tú me dejaste, formalizando tu educación y continuando la fe que obra. Porque si bien es cierto, me enseñaste que aunque tú estabas en agonía, todavía me seguías sirviendo, todavía me seguías instruyendo como madre. Y te lo dedico, mamá. A mi padre que está aquí presente, papá, que es el señor Guillermo Corona, también te dedico este título. Tú sabes, te lo comenté ayer, te lo vuelvo a decir. Gracias, papá, gracias por tu educación. Gracias porque has sido una persona de servicio, de honor, una persona que no es tibia, que tiene fuerza, que es fría o es caliente, pero se finca en carácter. Y Dios ha sido muy bueno contigo, y tú lo sabes, porque tú le buscaste. Gracias, papá, te dedico este esfuerzo también a ti. A mis hermanos que están aquí presentes, a Julieta, a Gerardo, a Ricardo, a sus esposas, a sus esposos, Toño, Mónica, Mirna, les dedico también esta meta cumplida. Fue una inversión, pero es para la propia familia, es para que juntos, ayer lo comentábamos, Dios tiene preparado grandes cosas, en cada quien, cada cual en su forma, su ministerio, en su servicio. Pero les dedico esto porque sé que esto es de bendición para nuestras próximas generaciones.
Y lo único que hago, lo hacemos mi esposa y yo, es orar por ustedes también, oramos por ustedes, orar por sus hijos también, que son nuestros sobrinos, es nuestra sangre. Que Dios les siga bendiciendo y también les dedico este esfuerzo a ustedes, hermanos y esposos. A mis suegros, que está mi suegra Estela, le agradezco mucho. Gracias. Solamente le puedo decir gracias. Gracias por orar. Gracias por estar fincada en oración. Gracias por ser una mujer de fe. Gracias porque usted sabe que la oración tiene poder y así ha sido. Le agradezco mucho. No sé si está mi suegro Don Adrián, que me regaló esta Biblia de batalla, ya bien rayada y todo, pero fue bueno, es muy bueno. También le agradezco a mi suegro su atención, su apoyo y su cariño. Le agradezco también a mis cuñadas, a Gaby, a Liliana, a sus esposos, a Pepe, a Uriel. Gracias también por orar. Sé que ustedes también estuvieron orando y han tenido a bien estar acompañándome en estos tiempos, en estos retos. Tía Carmela, tío Chavo, igual, gracias por orar, por estar en la fe y estar fincando un porvenir en Cristo Jesús. Gracias, que Dios les siga bendiciendo mucho. Al hermano pastor, gracias hermano pastor, gracias porque me dio la oportunidad de estudiar, que para mí fue un regalo muy importante. Me siento bendecido, porque no cualquiera, insisto, no cualquiera, y yo le agradezco mucho sus atenciones. Como ayer lo platicábamos, sé que hubo desvelo. Gracias por aquellas intervenciones a las 12, 1 de la mañana casi, donde usted me decía sí, asado, donde le pedía un libro y me lo facilitaba. Le agradezco mucho su oración también, y pues aquí está, aquí rindiéndole cuentas a usted como mi mentor y como mi pastor. Ya concluí la meta y le agradezco mucho por su apoyo. A la célula de oración, donde están por allá atrás, por allá, les agradezco, Andy, Angie, a todos, gracias por gracias, solamente les puedo decir gracias, todo honor y gloria es para Cristo, pero gracias por acompañarnos a mi esposa y a mí, por creer en nosotros. Gracias porque nos han hecho sentir importantes y nos ayudan a seguir siendo mejores personas, mejores versiones de nosotros mismos en la palabra. Les agradezco. Y a toda la iglesia Ebenezer, a todos mis hermanos, a todos, cada uno de ustedes, gracias primeramente por abrirnos las puertas de la iglesia, por dejarnos ser parte de ustedes, por dejarnos servir, por dejarnos sentirnos parte en fila. Somos seres humanos y a veces nos equivocamos, y sé que el ser humano por naturaleza es imperfecto y que no todo siempre tiene que ser miel sobre hojuelas, y que sé que también los hierros se tienen que pulir para que crezcamos espiritualmente. Y dice Pablo, soportaos, o sea, sopórtense los unos a los otros. Ya ni siquiera dice aguántense, sopórtalo, ¿no? Se oye fuerte, pero a veces es así, tenemos que soportarnos porque vienen pruebas y en esas pruebas crecemos. Les agradezco, iglesia Ebenezer, a todos por su atención, su cariño con mi esposa, mis hijos, por todo el servicio que se ha brindado, y agradezco a Dios. No es menos importante, al contrario, es lo fundamental. Todos los días estoy tremendamente agradecido porque puedo estar de pie después de una pandemia, porque gozo de salud, porque tengo a mi esposa, tengo hijos, y esa es la riqueza tremendamente grande, porque tengo amigos, porque tengo un dueño, porque soy querido, porque hay un sol, porque amaneció. Le agradezco a Dios todos los días porque su misericordia la renueva para cada uno de nosotros. No soy perfecto, me equivoco y todos los días peco contra mi Señor,
pero lo que sí estoy seguro es que hoy me duele pecar con aquel que me ha dado la vida, que me ha salvado. Y eso me hace ser más temeroso. Y si es su bendita voluntad, que en algún momento yo continúe sirviendo, trabajando, solamente Él lo determina, bajo su gracia, su soberanía. Pero lo que sí sé es que los que hemos encontrado a Cristo, a los que hemos nacido de nuevo en Él, nuevas criaturas somos. Y eso vale más que el propio oro. Les agradezco mucho su atención y que Dios les siga bendiciendo a todos. Bien, más, pues nuestro hermano Roberto ayer se graduó en el Seminario Teológico Bautista. Es un gusto para nosotros saberlo. De esta iglesia han salido varios pastores. De hecho, en unos días más, nuestro hermano Nelson Ponce se va a ordenar como pastor allá en la iglesia acá en Santa Marta. Él también fue miembro de esta congregación. Y le damos gracias a Dios por la vida de Roberto. Además, Roberto aprobó sus materias, terminó todos sus estudios. Y bueno, los que están más familiarizados con las calificaciones que dan en la universidad, el hermano terminó con su registro como magna cum laude, o sea, es decir, un alumno sumamente destacado, no sacó ni un 8, ¿sí? Y por ahí alegaba con algunos maestros, ¿no?, que conozco, que le pusieron 9.99 en algunas materias, así le ponían, ¿no? Entonces ya le decía al hermano hermano Román, pero ¿por qué de 9.99? Es que 10 nada más lo saca Dios, decía, ¿no? Pero gracias a Dios, unas excelentes calificaciones, hermanos. Pocos alumnos sacan las calificaciones que obtuvo Roberto. Fue un alumno muy destacado, gracias a Dios. Y pues tenemos el gusto pues de que él esté aquí, que haya iniciado pues en su educación también aquí en la iglesia. Eso nos da mucha alegría. Hoy de parte de la iglesia le queremos regalar una Biblia, ¿no? La Biblia es la espada del Espíritu Santo. Y es, aunque nos suene un poco extraño, lo que identifica a un pastor. Así como el carpintero tiene sus herramientas y podemos identificar a un plomero por las herramientas que lleva, etcétera, se puede identificar un pastor por la herramienta que lleva. Y su herramienta es la palabra de Dios. Hay un pasaje ahí en Romanos que nos habla acerca de las autoridades. Tal vez no tiene que ver directamente con esto, pero dice que temamos a la autoridad porque la espada no la trae en vano. O sea, es decir, no trae la espada porque sí. En este caso, tú no vas a portar una Biblia porque sí. Te preparaste para usarla y usarla bien. Y aunque suene feo, te preparaste para herir a todos ellos, para tomar la espada y poderla clavar en el corazón de cada persona, como dice la Escritura. La Biblia es esa espada que penetra hasta partir el alma y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Para eso es esto, para que tú lo uses, no para que lo guardes. Y si te preparaste, no es para que tengas un título más, es para que sirvas al Señor, y ese es lo que nosotros deseamos. Entonces, de parte de esta iglesia, pues, te damos esta Biblia, que la uses, que sea de bendición para ti. Y tu esposa te tiene otro regalo que también es importante. Le vamos a pedir que pase ahí al frente, pero como creyentes también tenemos que aprender de los que nos antecedieron. Es decir, todo está en la palabra del Señor, pero cuando nosotros podemos tomar algo de algún hombre del pasado que ha predicado, que ha servido al Señor, debemos aprender de ello. En este caso nuestra hermana trae un regalo, pero me gustaría que se lo dedicara. Dicen que, bueno, he aprendido en este caminar que el mejor regalo que le puedo dar a un pastor, a mi esposo en este caso, son libros. Así que busqué los mejores libros que podía él tener.
son salmos. Aquí están. Gracias, mi amor, por tu vida. Perdón si se me corta, estoy muy emocionada. Yo sé que te llevaste la parte más grande en el estudio. Pero cuando nos casamos, los quienes nos prepararon en ese entonces nos dijeron que, bueno, conforme a la palabra, porque así lo dice la palabra, nos convertimos en una sola carne. Lo que mi esposo siente repercute directamente en mí. Lo que él hace también me beneficia o también me rompería, ¿no? Y pues lo que hagas de bendición, sé que Dios lo da para mí y nuestra familia. Así que muchas gracias por hacer esto. Y te amo. Y gracias. Pues vamos a ponernos de pie un momento, vamos a hacer una oración por Roberto, por su familia, por un agradecimiento a Dios. Recordemos siempre esto, el protagonista de este momento es Cristo Jesús, siempre debe ser Jesús. Cristo Jesús es el protagonista de estos momentos, por lo que Él ha hecho en la vida de Roberto. Le agradecemos mucho al Señor por su vida, le agradecemos mucho al Señor por su esfuerzo y por su familia, porque a todos se les costó, no es solo de uno el esfuerzo de toda la familia. Pues vamos a orar por ellos. Bendito Padre Celestial, hoy te damos muchas gracias, Señor, por las bendiciones que has puesto en la vida de cada uno de los que estamos aquí presentes, pero especialmente hoy te agradecemos por la vida de nuestro hermano Roberto Corona, de su esposa, de sus hijos, de toda su familia. Te agradecemos, Señor, por el bien que le has dado, porque conocerte es el mayor tesoro que nosotros podemos adquirir. Gracias, Señor, porque has puesto en él este tesoro en su corazón, en su alma, en su mente, en su conocimiento. Esto trae para él, Señor, una gran riqueza, pero también una responsabilidad enorme. La responsabilidad de predicar tu palabra de manera veraz, de predicar tu palabra de manera fiel a tu escritura, de ser fiel a ti, de obedecer tus mandamientos, Padre Santo, de cumplir con la obra a la cual le has llamado. Te rogamos, Señor, para que uses su vida, uses este corazón que hoy está dispuesto, Señor, a servirte. Que nada lo aleje de ti, Señor. Sabemos, Padre Santo, que en ocasiones el ministerio es difícil y hace que nos alejemos de ti. Pero, Padre Santo, te pedimos para que Él, en primer lugar, siempre siga siendo un hijo tuyo. En primer lugar, siga siendo un creyente en ti. Y, Señor, tú tratarás todas las demás cosas. Le bendecirás y le fortalecerás. Hoy lo ponemos en tu mano, Señor, para que siga adelante con la obra a la cual le has llamado. Y, Señor, hasta que tú le lleves a tu gloria, Él siga aferrado a tus promesas, mostrando al mundo lo que tú quieres. Gracias, Padre Santo, por su vida. Bendícele mucho. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Dios te bendiga mucho, Roberto. Felicidades. Bueno, ok. Pues vaya, le damos gracias a Dios por los testimonios, en especial el testimonio del hermano. Qué grande es Dios cuando ya sabe lo que quiere Él para nuestra vida y nuestro camino. Y más grande cuando escuchamos testimonios como los del hermano Roberto, llenos de metas cumplidas y logros, y bueno, todo honor para
para Dios. Por favor, hermanos, continuemos con nuestro culto. Vamos a las Biblias, por favor. Y vamos a situarnos en la lectura de Lucas. Lucas 9. Lucas 9, y vamos a leer del versículo 57, por favor, al 62. Les pido, por favor, ya si todos tienen la palabra, vamos a ponernos de pie. Y les voy a pedir que me acompañen con la lectura. Yo leo el primer versículo y ustedes el que sigue, y así vamos, ¿correcto? Y la palabra de Dios dice así: